las consultas, tomando las consultas que ustedes tengan y vamos a darnos algún espacio de intercambio con Alicia, ¿sí? Hoy Mario no va a poder ser de la partida de hoy. Tuvo, en el marco de la urgencia sanitaria que todos conocemos, tuvo que irse a una reunión urgente. Y bueno, estuvimos conversando recién con él. Estamos ahí pensando, ya la semana que viene les vamos a mandar seguramente la información de cuándo va a ser la clase de Mario Rovere. Estimamos que puede llegar a ser el 21 de abril, estamos por confirmarlo, pero bueno, así que hoy, todo el encuentro de hoy, hasta las 16:30, vamos a estar con Alicia Stolkiner, ¿sí? Así que, bueno, te doy la palabra, Alicia. Bienvenida, gracias por estar hoy acá. Cuando hablemos de salud mental y en algunos de los ejemplos que voy a dar, también con las transformaciones que se están haciendo en la provincia de en términos de salud mental, ¿no? Esta clase va a tener como dos partes. Una primera parte es una reflexión acerca de cómo son los sistemas de salud. ¿Mm? ¿Qué es un sistema de salud? ¿Qué es un sistema prestador de servicios de salud? Y qué tipo de formas de gubernamentalidad estatal, conceptualizaciones de derecho, marcos económicos, etcétera, se combinan con determinados, entre comillas, modelos de organización de los sistemas de prestación de servicios de salud. ¿Mm? Entonces, la segunda parte, vamos a tomar esto que vimos acá y lo vamos a usar como herramienta para pensar un mapeo muy rápido sobre la configuración del sector salud, salud mental en la Argentina y sus particularidades, ¿no? Para tratar de arribar a preguntas sobre la circunstancia actual. Sé que lo que rodea la pregunta y la presentación del texto es la cuestión de fragmentación y segmentación, ¿no? Cuando se habla de fragmentación del sector salud, se dice, a lo cual se refiere la fragmentación, es a un sistema prestador de servicios de salud, después voy a diferenciar con sistema de salud, a un sistema prestador de servicios de salud que está compuesto por múltiples relaciones, por múltiples instituciones y organizaciones, con articulaciones diversas entre sí, pero no necesariamente articulaciones organizadas entre sí, sino que son formas que se van dando y en algunos casos están inarticuladas, ¿no? Entre ellas. El sistema de salud argentino, yo creo que no les voy a decir nada que ustedes no sepan, pero se divide en tres subsectores. Es un subsector público o estatal. En realidad la palabra público es errónea porque toda práctica en salud, todo servicio de salud es público en el sentido de responde a una lógica de derecho a la salud, pero varía el tipo de sujeto que tienen, varía el tipo de derecho en el cual se funda y varía el tipo de acceso que tienen y quienes acceden a él, ¿no? Entonces, el sistema de salud argentino se compone de un subsector que podríamos llamar estatal, financiación fundamental tiene que ver con fondos del Estado, fundamental pero no única, aclarémoslo, tiene que ver con fondos del Estado, pero que ya tiene en sí mismo una fragmentación interna. Nosotros tenemos servicios que son servicios, instituciones y prestaciones que son de origen nacional, que son de origen provincial y que son de origen municipal. Y a veces con no muy clara articulación entre ellas. A veces mejores, a veces peores, pero en algunos casos a mí me tocó hace unos años encontrar una situación en la cual una mujer que tenía un centro de salud a menos de 7 cuadras no podía hacer el seguimiento de su embarazo en ese centro porque el centro era municipal y no le garantizaba la cama en el hospital donde iba a tener el parto, que era provincial. Entonces tenía que hacer un viaje larguísimo y esperar horas en un hospital provincial
para que el seguimiento del embarazo le garantizara la cama del parto, por poner un ejemplo, ¿no? Es como un ejemplo menor, pero para que se den cuenta de que la fragmentación, la falta de articulación del sistema produce inconvenientes severos después en la vida cotidiana. Después voy a dar un ejemplo más completo de esto. A su vez, pero ¿quién es el sujeto? ¿A quién se dirigen estos servicios estatales? ¿No? Cuando digo sujeto no es a quién las personas, ¿no es cierto? La representación que uno tiene, que quedó de una época naciente, podríamos decir, del Estado liberal naciente, es de que el sujeto del subsector estatal es el pobre, ¿no? O, como dirían en la década del 90 y como dirían durante muchos documentos del gobierno anterior, la persona sin cobertura, ¿no? Esto es muy notable, que se llamara sin cobertura a personas. Yo llegué a recibir, por ejemplo, una propuesta de investigación de un tesista de una universidad del interior que decía las unidades de análisis de la investigación que vamos a hacer son personas sin cobertura que se atienden en el centro de salud de tal lugar. O sea, si no tenían cobertura, ¿cómo se atendían, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento el término cobertura pasó a homologarse a tener algún tipo de seguro o de cobertura de la seguridad social. Bueno, pero eso lo vamos a ver después. En el caso de la persona que en realidad, del sujeto al cual se dirige la prestación estatal, en realidad es o la persona en términos de persona humana o el ciudadano en términos del habitante de una zona determinada. ¿Mm? Por ejemplo, si uno mira la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que eso se cumpla o no se cumpla, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es una constitución muy avanzada, plantea que los servicios de salud de la Ciudad de Buenos Aires son para cualquier persona. Lo que está diciendo es que inclusive un extranjero que no tuviera residencia en el país y que estuviera sin documentación que le garantice tal residencia, puede recibir asistencia en ese hospital porque es una constitución basada en la salud como derecho humano, básicamente. Después podríamos discutir cómo se podría pensar internacionalmente esto, etcétera, ¿no? Y también discutir una especie de mito de que los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires están llenos de extranjeros que vienen de todos lados a atenderse gratuitamente, cosa que en una investigación que ya es vieja, que es del 2001, en realidad hicimos un estudio exhaustivo de la consulta en consultorios externos de la Ciudad de Buenos Aires y encontramos que el porcentaje de extranjeros era bajísimo y que la mayoría de ellos eran personas residentes en el país. Entonces el mito de los charters de extranjeros que venían a atenderse no se corrobora estadísticamente. Pero bueno, en otro caso nosotros encontramos hospitales, por ejemplo, municipales o en algunos casos provinciales, que lo que piden es la residencia, el domicilio en el lugar donde la persona se va a asistir, ¿no? En ese caso podríamos decir restringen al ciudadano en el sentido del aportante impositivo, residente, etcétera, en el lugar, propio del lugar. Y en ambos casos, la idea de derechos en la cual se basa en estos servicios no es la idea filantrópica de darle prestación a los pobres porque no pueden acceder a otra cosa, sino que debiera ser, o así nace con los estados keynesianos desde a partir de la crisis del 30, la idea de garantizar la salud como un derecho universal. ¿Mm? Bueno, pero esto no significa que todo funcione y que la gente tenga este campo de representación. Después tenemos una segunda parte que sería la parte de las obras sociales, ¿no? Que responden a un modelo que podríamos llamar de la seguridad social. Nosotros solemos decir un modelo bismarckiano, porque esto se empezó a pensar durante la época del canciller Bismarck en Alemania, donde el acceso a los servicios de salud está garantizado por un aporte que forma parte compartida entre el empleador y el empleado,
o entre el empleador, en el caso de los monotributistas es un aporte del empleador, digamos, cuando trabaja exclusivamente como monotributista, pero la base desde la cual se plantea la sustentación del pago del servicio es desde la base salarial. Con una historia en el caso de la Argentina que era particular, que estas obras sociales tenían un principio de solidaridad interna por el cual los distintos niveles salariales de las obras sociales aportaban según el salario, pero recibían la misma prestación. Esto después entró en alguna... el sujeto de este sistema de las obras sociales es el trabajador. Bueno, en parte, la idea es el derecho del trabajador y su familia. Y los derechos, por lo tanto, son los derechos del trabajador. Y es allí donde encontramos el límite de que cuando la persona deja de entrar en la categoría de trabajador, deja de tener el lugar de un trabajador. Esto se ha tratado de subsanar relativamente en los últimos tiempos, pero en la forma original, cuando la persona cesa de ser socialmente un trabajador, cesan sus derechos como tales. Por lo tanto, el sistema de obras sociales es un sistema que tiende a restringir la población atendida cuando aumentan los niveles de desempleo o de precarización del empleo. Después vamos a ver que esto tiene sus efectos como sistema, ¿no? Que hay sistemas que son anticíclicos, o sea que el modelo anterior, el modelo de prestaciones estatales, tiende a ser anticíclico, quiere decir cuando viene la crisis, sea la crisis que sea, el sistema trata de ampliar el cuidado de la población y hay sistemas que son, es un sistema sí, es un sistema anticíclico y sistemas que son llevados por el ciclo económico, por lo tanto restringen la prestación en el momento justo en que la población está sometida a mayor estrés. Y después tenemos un tercer subsector en la Argentina, que es el subsector privado, que a su vez contiene dentro de él una multiplicidad de instituciones también, ¿no es cierto? Una multiplicidad de instituciones, pero podríamos decir dos grandes grupos, ¿no? Un gran grupo que son todas las prestadoras privadas de servicios de salud mental. Clínicas, sanatorios, laboratorios, profesionales particulares, centros de diagnóstico en imágenes, etcétera, ¿no? Dentro de ellas hay unas muy particulares que forman parte de la historia argentina que nacieron como instituciones sin fines de lucro, pero que después han quedado como subsumidas a otro tipo de institución, como los hospitales de colectividad, italiano, alemán, francés, etcétera, ¿no? Y después tenemos lo que nosotros llamamos empresas de medicina prepaga, que en realidad son seguros. Han tenido una larga historia de tratar de mantenerse por fuera del régimen de seguros, porque los regímenes legales de los seguros tienen unas legislaciones muy duras. Y en realidad, hasta la primera década, creo que en 2012 más o menos, que fue la ley por primera vez se regularon las empresas de medicina prepaga, las empresas de medicina prepaga que se planteaban a sí mismas como prestadoras de servicios, no como aseguradoras, y por lo tanto estaban por fuera del régimen de seguros, no tenían prácticamente legislación, no tenían prácticamente regulación estatal, ¿no? Para los que me están escuchando, ¿qué significa no tener prácticamente regulación estatal? Si yo pago un seguro de vida, el seguro tiene que tener un reaseguro, o sea que si la empresa de seguros quiebra y yo pagué 40 años mi seguro de vida, no es que yo perdí ese dinero, tiene que haber un reaseguro, la empresa tiene que haber pagado un reaseguro. Las empresas de medicina prepaga no tenían, por ejemplo, obligación de tener un reaseguro. Uno podía haber pagado desde los 20 años hasta los 60 y que si la empresa quiebra, uno se quedaba sin, al margen de que, por ejemplo,
no necesariamente estaba muy claro qué es lo que tenían que cubrir y no cubrir. Eso después se vio con el PMO, se reguló con el PMO. Bueno, pero la característica de estos sistemas privados, que articulan con los otros, ¿por qué? Porque las obras sociales, por ejemplo, contratan al sector privado, a las empresas, a las clínicas, sanatorios, laboratorios, etcétera. Por un lado, las obras sociales contratan al sector privado. Por otro lado, hay población que teniendo obra social, en algunas circunstancias, utiliza el sector público estatal. Pongo un ejemplo en una investigación que hicimos en Lanús. Buena parte de los entrevistados tenían algún tipo de obra social, pero en ese momento utilizaban más el centro de salud porque ahí recibían gratuitamente y la obra social le hacía pagar una parte. Como estaba el programa Remediar, ellos optaban por eso, ¿no? Entonces, finalmente tenemos, como les digo, estos sistemas de seguros tienen por sujeto al consumidor. Uno tiene los derechos que tiene un consumidor. Quiere decir, yo puedo presentar un amparo si considero que el seguro que yo pago me está privando de una prestación por la cual corro riesgo de vida. Puedo presentar alguna, pero si yo dejé de pagar hace 3 meses, no tengo derecho a nada. ¿Mm? O sea que en el momento en que uno no cumple el contrato del consumidor, deja de tener el derecho que le corresponde como consumidor. Y por lo tanto, hay algo que nosotros vimos claramente en investigaciones en la crisis del 2001, por comparar momentos críticos severos, digamos, ¿no? Que es que en el momento justo en el cual la población se vio sometida al mayor estrés económico y laboral, la cobertura de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga se redujo y el Estado, el sector estatal tuvo que salir a dar respuesta como pudo, digamos, ¿no? Pero toda esa población se desplazó al sector estatal. Era muy notable ver cómo, por ejemplo, había sectores medios que tenían que abandonar el sistema prepago y pasaban directamente al sector público estatal y que lograban sortear algunas dificultades que el sector estatal presenta, como los turnos, etcétera, por conocimiento que tenían dentro de personas dentro de la institución. Pero por otro lado, qué falta de preparación tenían algunos sectores medios para enfrentar las vicisitudes del tránsito por las instituciones estatales, como sí conocen a veces los sectores más populares, ¿no? Bueno, todo esto es para mostrarles un esquema fragmentado, un sistema que es altamente fragmentado. ¿Qué quiere decir segmentado? Segmentado quiere decir que distintos segmentos de la población tienen acceso a distintos tipos y calidad y posibilidad de servicio. ¿Mm? Eso quiere decir segmentado. Y obviamente que el sistema fragmentado segmenta, pero además uno puede encontrar una segmentación que no depende únicamente de la fragmentación en el sentido de institucional, sino geográfica, ¿no? No es lo mismo vivir en la provincia de Neuquén en términos de acceso a servicios, determinados servicios de salud, que vivir en algunas otras provincias que tienen mucha peor cobertura. Neuquén, por poner un ejemplo, yo no quiero, no hace mucho que no la evalúo, pero una provincia que tuvo en su momento un servicio de salud bastante desarrollado, ¿no? Que fue modelo en algún momento. No es lo mismo vivir en la ciudad de Buenos Aires, que tiene la cantidad de camas hospitalarias estatales por habitante equivalente a un país desarrollado, que vivir en la capital de una provincia de las poco favorecidas en la distribución del ingreso nacional, ¿no? Y alguna vez yo he puesto este ejemplo para mostrar cómo cuando se fragmenta y segmenta se empieza a producir el efecto de lo que fue la focalización de las reformas de los 90 y se empiezan a meter planes verticales que recortan un sector de la población supuestamente para potenciar la calidad del uso de los recursos y que el recurso dé mayor rendimiento, entonces hay que focalizar. Yo siempre pongo un ejemplo que apareció en una investigación hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires. Había
centro piloto de atención materno-infantil que fuimos a entrevistar a las personas, a los usuarios de ese centro piloto. Entonces había una madre y yo estaba entrenando una entrevistadora joven, que era muy curiosa, por cierto, y valió la pena que lo fuera. Esta historia quizás algunos ya me la han escuchado, porque las investigaciones dejan como ejemplos que son muy valiosos para después usar en términos de docencia, ¿no? Entonces estaba una mujer con su bebé en los brazos y un niño una niña de 2 años o 3 años de la mano. Entonces le preguntamos si ella si ella y la bebé se atendían ahí. No, me dijo que sí. Si la atendían bien, por supuesto que sí, a tiempo, no había demora, era todo maravilloso. Estábamos en un mundo feliz, digamos así, maravillosamente, pero la investigadora era curiosa. Entonces le dice, y ella se refiere a la niña de 3 años, ¿ella también se atiende acá? Entonces la madre dice, no, dice, es que para atenderse acá hay que nacer bajo programa, ¿no? O sea, tenía que haber nacido dentro de ese programa. Dice, y ella nació antes del programa, entonces no nació bajo programa. Ella se atiende en el X hospital, que yo cuando la llevo tengo que ir a las 4 de la mañana a sacar turno, toda la historieta. Entonces la chica, que no cesaba de hacer preguntas que no debiera haber hecho según el sociólogo, le dice, y escúcheme, dice, ¿y usted? ¿Usted la atienden acá también bien? Ah, dice, las cosas que son de mamá, sí. O sea, le atendían todo lo que tenía que ver con el puerperio, digamos, ¿no? Le atendían en la parte de maternidad, dice. Pero yo tengo artritis reumatoidea, eso no es de mamá, dice, eso es de persona, entonces me atiendo en otro hospital. Lo que acabábamos de encontrar algo impresionante, o sea, teníamos una segmentación de acceso a servicios de salud entre dos niños, niñes, de la misma familia, del mismo sector social, del mismo nivel socioeconómico, del mismo barrio, de la misma familia, hijo de la misma madre. Más aún, acabábamos de encontrar una división de acceso según problemática en el cuerpo de una mujer que con toda inteligencia definió que una cosa era atenderse como mamá y otra cosa era atenderse como persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de segmentación, hablamos de eso, ¿no? Debo decirles que yo tengo mis años y cuando yo empecé a trabajar en la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires, hicimos un estudio y lo que en ese momento era la obra social de los peones rurales tenía el 80% de sus instalaciones en la ciudad de Buenos Aires, que como todo el mundo sabe le queda la vuelta a cualquier trabajador rural. Entonces, el acceso, la posibilidad de acceso, la utilización de servicios, la calidad de la respuesta, etcétera, tiene una segmentación muy importante. Hay barreras de acceso importantes, algunas de ellas son simbólicas, ¿no? Quiero decir, no solo hay barreras de acceso materiales, económicas, sino que las hay simbólicas. Por poner un ejemplo, antes de seguir con lo que son sistemas de salud, hace ya unos cuantos años, un becario a cargo hizo una investigación en ese momento con población travesti, ¿no? Y una de las barreras de acceso más simbólicas que tenían de acceso a servicios de salud era estar en la sala de espera esperando que las llamen y que la persona salga y la nombre con el nombre documental del documento diciendo, escúcheme, Jorge Martínez, y tener que pararse y entrar. Entonces, como les daba vergüenza en esa situación, no accedían. O el uso de las camas, etcétera. Esto fue anterior a la ley de identidad de género, esto fue anterior a la ley de matrimonio igualitario, pero constituye una barrera de acceso muy importante. Y es una barrera de acceso simbólica, como lo puede ser, porque ahí no era un problema de distancia, ni de economía, ni de nada, era un problema básicamente de simbólico. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña aclaración. Hasta ahora no hemos llegado a salud mental, pero hemos hablado de algunas cosas, de cómo está constituido el sistema de salud argentino, el sistema de prestación de salud argentino. Hemos estado hablando de cómo esto configura distintos sujetos y sujetos de derecho, después lo vamos a volver sobre la historia. He introducido el concepto de segmentación y fragmentación y segmentación del sector, que nos permite plantearnos como un horizonte la necesidad de integrar el sistema.
de integrar a esta mujer en su cuerpo y de integrar esa familia en el acceso de sus hijos a los servicios. Y vamos a ver que posteriormente se trata de integrar las acciones de salud mental a las acciones generales de salud. O sea, ir aumentando los niveles de integración del sistema implica un debate importante. Y finalmente introduje un término que no me voy a extender, pero que es acceso a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque antes hablé de cobertura, ¿no? Y de esta extraña frase que planteaba que aparecía en una época que decía que el 45% de la población argentina carecía de cobertura en salud. Lo he leído en documentos oficiales. Digo, ¿cómo va a carecer de cobertura en salud una persona que no tiene ni seguro ni obra social, pero que le acaban de hacer una neurocirugía en el hospital Argerich, que era el caso exactamente de una persona que conocía yo? O sea, no existe que una persona sin cobertura le hagan una neurocirugía. Quiere decir que tiene acceso y no tiene cobertura. La contraria sí también existe. Las personas pueden tener cobertura y no tener acceso. Eso lo probó el modelo económico. Un seguro que no les garantice, sin embargo, el acceso a los servicios que necesitan para vivir. ¿Mm? Entonces, yo voy a plantear acá que esta articulación entre acceso y cobertura es uno de los debates centrales que tenemos en relación a los sistemas de salud. Lo importante es el acceso. La cobertura es una condición para el acceso, no una condición para que acumulen los seguros de salud. Bueno, ahora, yo he estado alternando entre decir sistema de salud y sistema prestador de servicios de salud. Lo que pasa es que el sistema prestador de servicios de salud o sistema de asistencial en salud es larguísimo. Y nosotros estamos acostumbrados a decir sistema de salud. Pero el sistema de salud como sistema es mucho más que el sistema prestador de servicios de salud. El sistema de salud incluye las prácticas informales, las representaciones, los cuidados que suceden por fuera del sistema prestador de servicios de salud. Y como lo estamos viendo muy bien en esta condición de pandemia, la mayor parte de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, se definen de alguna manera por fuera del sistema prestador de servicios de salud, que es como la retaguardia. Entonces, se puede hacer una fiesta de 300 personas. La retaguardia va a ser después si alcanzan las camas de internación con respirador, y aún así no le va a salvar la vida. Pero ahí, en esa práctica, cuando se hizo la fiesta, ¿no es cierto?, hay un campo de representación y un sector de la población que tiene determinadas conductas o no de cuidado y una forma de moverse con respecto a su propio cuerpo y el cuerpo de los otros, que está fuertemente articulada con el sistema de salud. En alguna investigación nosotros, con el sistema prestador de servicios de salud, analizando el discurso de las madres con hogares con necesidades básicas insatisfechas en una provincia del norte, encontramos que cuando las mujeres hablaban de su propio cuerpo, utilizaban términos que eran más bien representaciones populares del cuerpo. Me dio un pasmo, se me espesó la sangre, formas de definir enfermedades que eran propias del lenguaje. Ahora, cuando hablaban de los hijos, que eran su principal vinculación con el sistema prestador de servicios de salud, porque estas mismas mujeres que podían no hacer ellas una consulta por su propio cuerpo, cumplían casi rigurosamente con los cuidados pediátricos indicados a partir de la articulación entre la escuela y el centro de salud y el programa de atención primaria. Entonces estas mujeres, cuando hablaban de sus hijos, decían tuvo un broncoespasmo, le dio una laringitis, o sea, habían adquirido el lenguaje médico y una forma de intervención que tenía que ver con el lenguaje médico. Entonces, el sistema prestador de servicios de salud y el sistema de salud en el sentido más amplio de cuidados de la población interactúan permanentemente, porque es también desde el sistema de prestador de servicios de salud que se construyen subjetividades en relación al cuidado de la salud, ¿no?
Y además hay otros actores que interactúan con el sistema de salud que no pertenecen al sistema prestador de servicios de salud, pero que pueden tener una influencia decisiva, por ejemplo, los medios de comunicación de masa. ¿Mm? Voy a poner un ejemplo que ni siquiera es de un noticiero sino de cómo funciona una lógica mercantil a través de la publicidad y genera una conducta que después tiene que ver con procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado de colectivos humanos. Durante la epidemia de gripe A, durante la epidemia de gripe A en el 2009, entre las cosas que resultaba, ahí se transparentaba que era absurdo, eran las propagandas de los antigripales que mostraban todo el tiempo cómo una persona que tenía síntomas de gripe, tomando uno de esos medicamentos, que en realidad solo son para los síntomas, son para acallar los síntomas, podía tranquilamente cumplir sus tareas. Y esto se veía hasta bien. O sea, la publicidad. Yo recuerdo una de las publicidades, porque a diferencia de la actual epidemia de COVID, la gripe A atacaba a personas jóvenes, ¿no? E inclusive niños, ¿no? Y entonces había una propaganda que a mí me resultaba espeluznante porque la seguían dando, que era de un antigripal, que era un señor, un hombre joven, lindo, qué sé yo, que se está por ir a dormir y se siente mal, se toma así, se toma la fiebre, qué sé yo, se toma un antigripal, se despierta joya y se va al jardín de infantes de su hijo a festejar el cumpleaños de su hijo en el jardín de infantes. Entonces es el colmo. O sea, pero es que estaba la construcción a partir de los medios de comunicación, de la industria de los antigripales y de la difusión, en este caso, no de lo que dice un comunicador que se toma un frasco de un tóxico delante de todo el público tratando de mostrarlo como si fuera un medicamento contra el COVID, una comunicadora en realidad, sino que en este caso una publicidad estaba fomentando la idea de que hay un valor, casi diría una ética del trabajo e inclusive de la paternidad en asistir a lugares públicos con una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias. Dicho de esta manera, es un disparate. Es un disparate. Ahora, en ese mismo momento, una maestra de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que cobraba el presentismo, ¿m? El presentismo, podía decidir hacer lo mismo que ese señor e irse a dar clase para no perder el presentismo. Ese es nosotros un término que llegamos a usar como un término que se llamaba presentismo patológico. Se considera presentismo patológico ese presentismo al lugar de trabajo que en el momento del traslado y en el momento del trabajo mismo hace correr riesgo de contagio en enfermedades de alto nivel de transmisión a otros. ¿Mm? Bueno, todo eso forma parte del sistema de salud. Al igual que cuáles son las lógicas de las prácticas de cuidado, cómo se sostienen, cómo se dejan, etcétera, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a la organización de los sistemas prestadores de servicios de salud, la parte formal, ¿no es cierto?, es ahí donde entramos en esta lógica de distintas modelos de pensar la economía, la sociedad, los derechos, formas de gubernamentalidad y organización de los servicios de salud, que dentro de Occidente, porque tenemos que empezar a pensar que el mundo no es solo Occidente. Más vale nos vayamos dando cuenta, pero dentro nosotros tenemos como una idea que dice en el mundo, y resulta que en el mundo es una parte del mundo, digamos, ¿no? Pero dentro de Occidente, la organización de estos modelos de sistemas de salud y a partir de la modernidad, digamos, de la configuración de los estados modernos, podemos decir que ha tenido como tres o cuatro etapas en debate y que ha dado, lo que voy a decir de acá en adelante es una esquematización muy fuerte,
¿Mm? O sea, porque cada país tiene particularidades y la forma en que se desarrolla el sistema de salud y el sistema prestador de servicios de salud de cada país tiene similitudes con otros, pero tiene abismales diferencias. Por eso, una de las cosas que me parece más erróneas que ha sucedido durante esta pandemia y que se ha usado de manera abusiva es la comparación, ¿cierto? O sea, ¿por qué no aplicamos el modelo sueco? Y debe ser porque no somos Suecia. Entonces, si a una realidad complejísima de ese nivel, incluyendo el hecho de poblaciones, por ejemplo, por poner un ejemplo, alguien me decía, bueno, pero en el caso de Mongolia tuvo una bajísima incidencia el COVID. Y digo, pero, a ver, primer punto, estaba en la frontera con China, que es un país que enfrentó bastante bien el COVID. Nosotros estamos en la frontera con Brasil, que es como la fuente de toda reproducción viral del planeta en este momento. Y segundo, tiene 2 habitantes por kilómetro cuadrado y menos habitantes que un municipio del conurbano, en total, que un municipio del conurbano bonaerense. Por poner un ejemplo para cómo vamos a comparar las cifras, el conurbano bonaerense tiene 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y obviamente la densidad demográfica tiene mucho que ver en cómo circula o no circula una infección de transmisión de esta magnitud, de este tipo, digamos. Entonces, esta cuestión de lo que voy a dar ahora, que son como modelizaciones, es más un método de enseñanza que algo que puedan bajar a la realidad tal cual. Es más o menos la misma relación que hay entre las modelos que uno ve en las propagandas y el cuerpo de uno. O sea, es exactamente así. Porque encima las modelos que uno ve en una propaganda, como diría un amigo mío, que existen, están todas arregladas. Además, el Photoshop arregló todo lo que había que arreglar, digamos. Entonces, ni siquiera son seres existentes. Pero bueno, volviendo a eso, vamos a hacer una modelización. Eh, uno podría decir, cuando nacieron los estados modernos, piensa en la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, todo todo el rollo, nacen con una idea de capitalismo de libre cambio, en Occidente, obviamente, ¿no? Con una idea de capitalismo de libre cambio, o sea, con la idea de que la función del Estado es estar por encima de la sociedad, por encima del conflicto social, garantizando el cumplimiento del contrato. Y básicamente con una serie de ideas de derechos, piensen que se venía de monarquías absolutas, etcétera, de derechos civiles y políticos individuales. ¿Mm? Que en general el Estado garantizaba de manera negativa. Quiere decir, mi derecho a la vida me lo garantizaba por la vía de evitar, crear las instituciones para evitar que me sea quitada. Mi derecho mi derecho a la vivienda me lo garantizaba por el hecho de garantizarme la propiedad de mi vivienda. Ahora, si yo no tenía vivienda, ese era un problema mío, no había derecho a la vivienda, lo que había derecho era al propietario sobre la vivienda. Y además, cuando nacen estos derechos, nacen ya con lo que algún autor va a llamar la excepción, ¿no? No nos vamos a meter en la discusión sobre el estado de excepción, pero hay un autor que se llama Marcelo Raffin que dice cuando se crean el modelo de aquellos que crearon en Europa, básicamente, la idea de los estados modernos, ¿no es cierto? De los derechos del ciudadano, todo esto lo digo intencionalmente, del ciudadano, ¿no? De los estados modernos, lo crearon ya con excepciones, ¿no? Y se lo crearon, se miraron en el espejo y definieron el sujeto de derecho como lo que eran ellos. ¿Mm? Varones, blancos, propietarios, supuestamente heterosexuales, cuerdos y adultos. O sea, todo lo demás entró en la categoría de excepciones, incluyendo los pobres, ¿eh? ¿Mm? Incluyendo los pobres.
Entraron en la excepción las mujeres porque eran demasiado el útero, les circulaba por el cuerpo y no la dejaba pensar bien. Claro, y además europeos en general o estadounidenses, porque quedaron en excepción los habitantes de los pueblos colonizados, que se suponían eran pueblos inmaduros en el tránsito hacia la democracia moderna, entonces, mientras tanto, había que, había que tutelarlos, digamos, porque siempre aparece la idea de la tutela. Quedaron en el tintero los africanos traídos como esclavos a Estados Unidos, que es la primera institución, la primera constitución liberal avanzadísima en América. Más avanzada fue la de Haití, pero así lo pagaron, ¿no? Pero quedaron que esa constitución fija un Estado modernísimo, lleno de derechos de los ciudadanos y qué sé yo, en un Estado esclavista. En un Estado esclavista. Fue necesaria una guerra civil para salir del esclavismo y estamos en el siglo XXI y todavía la mortalidad de los descendientes de esos esclavos es diferencial con respecto a la de la población blanca, ¿no? Y todavía tenemos situaciones de discriminación. Más, bueno, ni hablar de los niños, que hemos tenido que llegar prácticamente a finales del siglo XX para que se los reconociera como sujetos de derecho, ¿no? El pater familia romano en realidad tenía derecho de vida y muerte sobre sus hijos, o sea, que ese era el lugar del patriarcado original, es derecho de vida o de muerte. Y por supuesto hay un texto en un libro que se llama Ser niño en América Latina sobre control sociopenal de la infancia en la Argentina, que hay un texto de un autor de la época del patronato que dice: el Estado se reserva el derecho de secuestrar al menor que transgrediera las leyes. Esto no significa una violación de los derechos del menor que carece de ellos, sino una apropiación por parte del Estado del ejercicio de la patria potestad. Así directamente, así digamos claramente, para ver lo que hemos avanzado en materia de derecho, más allá de que desde mediados del siglo, diría desde la década del 70 en adelante, se avanza por un lado en materia de derechos y se avanza en otro lado por violación de esos mismos derechos, ¿no? Bueno, pero como digo, este primer Estado que tenía estos derechos, nada más que estos derechos civiles, políticos, individuales, con excepciones, etcétera, etcétera, contempla la organización social en la cual, yo mencioné la revolución industrial y otras características, es necesario, eh, es necesario, em, es necesario paliar algunas de los desbordes y los desórdenes que se producen en el proceso de competencia de esa sociedad que se piensa como una sociedad donde el desarrollo se produce por competencia, ¿no? Entre personas y por competencia entre emprendedores, llamémoslo con un término actual, ¿no? Y algunos fracasan en la competencia, loser, ¿no? Entonces, estos que fracasan, ya sea porque es una mujer que queda viuda tempranamente de un trabajador en una época en que no había ni pensión por viudez, ni indemnización por accidente de trabajo, ni nada, ya sea porque es un niño cuyos padres mueren en una epidemia de cólera en Londres, ya sea porque, etcétera, etcétera, todos estos, ya sea porque es un sector de esos emigrantes del campo a la ciudad que no terminan de integrarse en lo que empieza a ser una naciente industria, hablemos de la revolución industrial, hay que hacer algo para que no se desordene la sociedad, digamos, ¿no? Y hay que dar además eh, una respuesta casi diría filantrópica a ello. Y acá viene el término filantropía. Yo no voy a utilizar el término caridad porque caridad es una virtud teologal dentro de la doctrina cristiana. Entonces lo reservo para un debate bastante más amplio que utilizarlo como se usa habitualmente, digamos. Entonces, pero sí beneficencia o filantropía, que es el término exacto, que la filantropía la define Don Celot como ese mix público-privado, casi diría las ONG, digamos, ¿no? Ese mix público-privado,
que permite brindar ayuda sin generar derecho, ¿no? O sea, la lógica filantrópica es que yo ayudo al otro, digamos, por un bien social, para evitar que los niños estén sueltos en las calles, digamos, o que los locos deambulen por ahí, o que las mujeres viudas se dediquen a la prostitución, aunque eso también siempre fue bastante permitido en términos de que se consideraba que sostenía los hogares en la moral victoriana, pero esto que se brinda no genera un derecho, no es porque el otro es una persona de un sujeto de derecho, sino que el otro es un sujeto de beneficencia. Y casi diría en algunos casos, al aceptar la beneficencia renuncia a derechos, ¿no? Pierde derechos. Al aceptar la beneficencia, al ser sujeto, al ser objeto de beneficencia, no sé sujeto, sino ser sujeto de derechos, pero si es objeto de beneficencia, pierde derecho a reclamar. Y esto, así nacen las primeras instituciones hospitalarias públicas, ese es el problema. Nacen más para defender la sociedad que para defender del enfermo que para defender al enfermo. En épocas en que la gente de bien nacía, enfermaba y moría en su casa con el médico al lado de la cabecera, como lo vemos en los cuadros esos al óleo que ya están todos amarillos y marrones. Y es también en este contexto que nacen las primeras instituciones asilares manicomiales. Es el nacimiento de la, ¿no? Y dentro del sector de privado de derechos y asistido filantrópicamente con una lógica además de tutela, es que quedan alojados en esas instituciones en nombre de un presunto tratamiento médico las personas que la sociedad define como locas, ¿no? Porque acá hay que necesario decir que la locura no es lo mismo que la psicosis. La psicosis es una categoría psicopatológica, la locura es una condición social. Puede haber una persona absolutamente psicótica que no sea considerada loca y puede haber una persona que no es diagnosticable como psicótica y que sea considerada loca. 15 minutos y terminamos. Bueno, esto sigue así hasta la década del 30. En la década del 30 esta idea que la sociedad iba a ir hasta el infinito y un poco más, qué sé yo, por la competencia se derrumba, hay un proceso de sobreproducción, se descubre que el salario no es solo un gasto, que el capitalista tiene que hacer para que el trabajador se reproduzca y reproduzca la fuerza de trabajo, sino que si además quiere, como decía Ford, que cada uno de sus obreros compre un Ford, además el salario le tiene que alcanzar para hacer como dos cosas, el trabajador y el consumidor. ¿Mm? Y entonces el pensamiento keynesiano se va a basar en la idea de que la salida de la crisis obliga al Estado a cumplir una serie de funciones de intervención normativa en la economía, cosa que hasta el momento no tenía, de intervención normativa para paliar los efectos de la crisis, de esa gran crisis del 30, y lo segundo que va a traer como idea es que el salario no es solo la forma de que el obrero produzca y se reproduzca, sino que no es un gasto que tiene el capital exclusivamente, sino que además es un factor dinamizador de la economía. Esto es el eje central de la doctrina keynesiana, con perdón de los economistas que deben saber de esto mucho más que yo, pero que yo retomo lo que va a venir en las políticas sociales. Y con eso nacen, además, la idea de políticas sociales, que no están dirigidas a los individuos, sino a los colectivos humanos. ¿Mm? Obviamente que no es esto solo porque lo pensó Keynes, venía habiendo rebeliones obreras desde el siglo XIX y lucha por disminuir la jornada de trabajo, por algo el Día de la Mujer es el día donde quemaron viva a unas mujeres que luchaban, entre otras cosas, por las condiciones de trabajo. El 1 de mayo pasa lo mismo, no es tampoco el recuerdo de una fiesta, justamente, y venía habiendo un conjunto de conflictividades, pero además en un mundo que ya tenía un bloque socialista, había que crear los límites de la gobernabilidad dentro de esta situación y además potenciar, como digo, esta cuestión del mercado, la idea de potenciar el mercado, ¿no? Entonces ahí aparecen estos derechos sociales que adquieren la forma de lo que Keynes va a llamar salario indirecto.
Salario indirecto es esa parte del salario que el trabajador recibe no de manera directa, sino por redistribución de la sociedad, cuando la sociedad tiene una lógica redistributiva, obviamente, que no es lo que caracterizó los modelos neoliberales, digamos, ¿no? Entonces, lo recibe de manera indirecta. ¿Cómo lo recibe de manera indirecta? Yo siempre le digo a mis alumnos, cada uno de ustedes, alumnos de una universidad pública, estatal, gratuita, en realidad no arancelada, porque gratuita no es, cuesta ir a la universidad, ¿no es cierto? Cada uno de ellos está en ese momento, ellos o su familia, recibiendo por salario indirecto alrededor de unos 500 o 600 dólares por mes como básico, como debe costar en una universidad, como costaba en ese momento en una universidad chilena estatal la carrera, ¿no? Estamos hablando de una suma importante. Entonces, y además estamos hablando también de que esto se configura, el derecho a la educación, el derecho a la salud, se empieza a configurar como un derecho. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y después la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y quiero decir, en ese paquete entran a configurarse estas políticas que van a tratar de estructurar sistemas de salud, ya sea por la vía de la seguridad social o ya sea por la vía de la de la prestación directa estatal de un sistema único de salud como el sistema de Inglaterra. Esto dura hasta la crisis de los mediados de los 70 y a partir de ahí, que fue una crisis en realidad, todo el mundo dice, la anterior fue de sobreproducción de mercancías y esta fue de sobreproducción de capitales, había exceso de capitales, empieza toda esta cuestión del endeudamiento, las reformas neoliberales, etcétera, y se vuelve la economía neoclásica, la economía neoliberal vuelve a la idea de que hay que liberar las fuerzas del mercado para desarrollar las sociedades, hay que flexibilizar las condiciones de trabajo y hay que abrir las fronteras y los mercados internos tienen que competir con los mercados internacionales y que cada uno competitivamente ocupe el lugar que le toca en el escenario internacional, cosa que Estados Unidos no calculó lo que le iba a pasar con China. O sea, yo quiero competir, pero para que no creí que fuera a haber un tipo que podía correr como... Entonces, esto empezó, claro, antes de que viniera a pasar lo que pasó, digamos, ¿no? Entonces, y en ese contexto empieza una tensión por volver a por deconstruir la idea de derechos sociales. Porque además, esto que aparecían como derechos garantizados por los estados de diversa manera, empiezan a configurar espacios de importante interés para la inversión, inclusive financiera, ¿no? En los 80, la Organización Mundial de Comercio pone a la salud y a la educación como bienes transables, o sea, como mercancías, y empieza a propugnar una especie de mercado internacional. Inclusive yo he leído textos que planteaban que las universidades podían radicarse en cualquier lugar del mundo, o sea, uno podía, qué sé yo, Harvard podía abrir su universidad en Buenos Aires y tener su propio programa, etcétera, digamos, eh, y simultáneamente las aseguradoras de salud empezaban a tratar de expandirse al mundo en su conjunto, ¿no? Eh, y es ahí donde empiezan en nuestros países todas estas reformas y en los países centrales también. Ese es el tema, ¿no? Yo recuerdo haber estado en los 90 en un congreso en Londres donde una representante de Suecia dice, nos están tratando de vender soluciones a problemas que no tenemos, refiriéndose a la necesidad del mix público-privado, etcétera. Pero además, cuando viene todo este periodo de la posguerra que va a plantear el periodo de los estados keynesianos, es ahí donde nacen las políticas de salud mental. Es ahí donde la presencia de los estados, de los sistemas de salud, caso Inglaterra, la reforma de salud de Italia, etcétera, va a mostrar descarnadamente la problemática de esas grandes instituciones psiquiátricas, cuyo giro cámara de 30 años o 40 años, y va a mostrar descarnadamente, por otro lado,
en un momento en el cual buena parte de la humanidad pugnaba por la apertura de derechos, había muchos movimientos en pro de ampliar los derechos por la diversidad étnica, los derechos de los pueblos colonizados, etcétera, etcétera, va a ampliar por ampliar los derechos de las personas encerradas en este tipo de instituciones. Entonces ahí van a nacer las políticas en salud mental, casi diría con dos líneas internas, una profundamente reformadora, más aún con una antipsiquiatría muy radical en algunos casos, Cooper, Line, y otra, como algunos modelos que se desarrollan después en España, más bien tendiente a una reforma que consiste no tanto en de construir la lógica del lugar de la locura en la sociedad, cuanto en atender ambulatoriamente a los pacientes. Garantizar la atención ambulatoria, porque otro elemento que va a venir a coadyuvar es que a partir de la Segunda Guerra Mundial nacen las patentes, nace el desarrollo de la farmacología en general, hace un boom y se desarrolla la psicofarmacología como método de control y simultáneamente en el buen y mal sentido de la palabra, de la sintomatología para pensar entonces la lógica de la atención ambulatoria. Con el neoliberalismo esto tiene un parate. Por ejemplo, en Estados Unidos, buena parte, que fue el plan Kennedy, la reforma en Estados Unidos de los centros de salud mental de la comunidad, etcétera, pero con esto más o menos voy terminando. En Estados Unidos, buena parte de las personas que eran derivadas antes en instituciones psiquiátricas ahora son directamente encarceladas, ¿no? En la sociedad más carcelaria del mundo, o sea, la sociedad que tiene la mayor cantidad de camas carcelarias cada 100.000 habitantes, ¿m? En crecimiento además, en crecimiento. ¿Qué? Negros y latinos, aunque no lo creas, niños también y locos. O sea, inclusive la justicia ha entrado en muchos estados en una lógica, estados que tienen pena de muerte, de que si la persona tiene la mínima comprensión de que lo que está bien y está mal, chao, va presa. Y si es un niño, o sea, la razón por la cual no firmaron la Convención Internacional de los Derechos del Niño, entre otras cosas, es porque se reservan el derecho de juzgar eventualmente a los niños o a las niñas con el Código Penal de los adultos. ¿Mm? Y tienen cárceles especiales para niños. Este crecimiento, acá lo digo como un chisme, este crecimiento exponencial de las cárceles es porque las cárceles además son privatizadas, son tercerizadas, son empresas. Hay dos corporaciones, hay dos grandes trusts de empresas carcelarias que plantean que ellos para tener ganancia tienen que tener ocupado el 90% de las camas carcelarias permanentemente. Entonces, hay que proveerles, digamos. Y esto hace lobby además, entonces en algunos estados, yo sé que me voy de tema, pero me parece un tema interesante. En algunos estados se está llegando a la cadena perpetua por tercer delito independientemente de la gravedad de los delitos. O sea, el primero le pegó a alguien en una pelea, el segundo robó una bicicleta y el tercero lo encontraron con una sustancia ilegal. Chau, cadena perpetua. La cárcel tiene garantizada la cama por 40 años. Entonces, bueno, vuelvo a esto. Y entre eso han caído también las personas con problemáticas psiquiátricas, digamos. Bueno, esto hasta fines del siglo XX, que este paradigma entra en crisis y vuelve la lógica de pensar por lo menos las políticas con enfoque de derechos y las políticas de cuidado, ¿m? Que son dos ejes que me gustaría tocar después. Creo que podemos parar para una... Bueno, ahí está. Gracias. Hacemos una pequeña pausa de 15, 20 minutos. Bueno, y después retomamos hasta las 16:30. ¿Sí? Así que bueno,
Bueno, en una comunicación más, pero situada, digamos, en tiempo y espacio, hoy desde la ciudad de La Plata, digamos, prácticamente en ocasión también del Día Mundial de la Salud, digamos, sí quisiera, o sea, quisiera compartir con ustedes una preocupación y me dirijo fundamentalmente a toda la comunidad educativa, todo el amplio espectro de compañeros y compañeras del equipo de salud que nos están siguiendo por las distintas propuestas educativas que tenemos, desde los secundarios de los EVAs hasta las residencias, pasando por los diplomas y por la formación técnica de enfermería y las otras tecnicaturas en salud. Bueno, la preocupación fundamental tiene que ver con lo que la ministra de Salud acaba de anunciar como la segunda ola. No algo que podría venir, sino algo que ya está aquí entre nosotros. Esta segunda ola, en coincidencia con lo que está pasando en los países vecinos, es una segunda ola que se caracteriza por una mucho mayor contagio.
Bueno, retomamos con este segundo bloque, vamos a continuar con Alicia Stolkiner. Algunas cuestiones en función de unas consultas que me decían que hicieron por el chat en relación a la asistencia. La asistencia vamos a estar tomándola a partir del encuentro próximo, y va a estar a cargo, bueno, del equipo de tutores y tutoras, ¿sí? Para quienes no pudieron estar desde el principio, bueno, decirles que estos encuentros van a estar grabados y se van a subir en el transcurso de la semana, alrededor de 3 o 4 días posterior a cada uno de los encuentros. Que si tienen alguna consulta, por favor, háganlo al siguiente, a la siguiente casilla de correo, que es smdiplomatura@gmail.com. No lo hagan a la escuela de gobierno, háganlo a esta casilla, por favor. Y si aún no les llegó el enlace para este encuentro, por favor, envíennos un mail, y bueno, lo vamos a estar solucionando, ¿sí? Así que bueno, le damos paso a Alicia. Bueno, creo que podríamos entrar. ¿Vos me proponías hacer algunas preguntas o hacer algunos comentarios? ¿Mm? Vamos a abrir un breve diálogo con preguntas con respecto a una película que yo les sugerí ver Bueno, como parte de la preparación para esta clase. sí, un poco te escuchaba en este primer bloque y me hacía acordar al documental que recomendaste, que bueno, va a estar para el acceso de todos los cursantes, que se llama La insubordinación de los privilegiados y que fue dirigida por Nicolás Kreplak. Y ese documental, digamos, a medida que ibas hablando, se me iban presentando las experiencias que se presentan en ese documental, digamos, de cuáles son las trayectorias a lo largo, digamos, de los sistemas de salud de cada sujeto en particular, ejemplos paradigmáticos, digamos, y un poco me quedaba con lo que implicaba ese peregrinar de un hospital a una salita buscando respuestas, digamos, y el sufrimiento, digamos, que acompaña cuando se sostiene esta segmentación de la que hablabas en los sujetos. Y un poco quería, bueno, ver si podíamos entrar a ese campo del padecimiento. Eso en salud mental se potencia. Uno suele encontrar, hay un término que lo acuñó Alejandra Barcala, ¿no? Que es el de la deriva, ¿no? Ella lo toma del término derivación, pero en realidad es la deriva, ¿no? Del paciente. Por poner un ejemplo que no tiene mucho que ver, en algún momento yo trabajaba para una obra social de personal jerárquico y empresa de medicina prepaga como si fuera OSDE, pero no era esa, que desapareció, ¿no? Después quebró en los 90 y coordinaba un equipo de salud mental. Ahora, cuando la persona, el contrato estoy hablando de gente con alto nivel económico, que eran personal jerárquico, digamos, y que tenían una buena prestación en salud mental. Pero la contratación de las clínicas y sanatorios de internación era por un lado y los servicios ambulatorios eran por otro. Entonces nosotros que teníamos que recibir, cuando una persona era internada, pasaba la internación en una determinada institución y nosotros después la teníamos que recibir y a veces no había ninguna relación armada entre el equipo que recibía a la persona en externación y el equipo que había atendido la internación. Y yo me acuerdo haber tenido una situación muy complicada porque yo atendía a una mujer que en realidad la pareja de ella le había pegado un tiro, ¿no? Pero que había le dado después una situación de salud mental y entonces estaba internado en una de esas clínicas y yo la atendía externamente a ella, pero cuando estaban por darlo de alta a él, la terapeuta que tenía a cargo la externación la citó a ella para entrevistas de pareja. Que realmente, desde mi opinión, citar a una persona que padecía violencia
eh, para entrevistas de pareja, porque consideraba que la persona que tenía que responsabilizarse de la externación de él era ella, que era la esposa. Era bueno, pero no hubo forma, ¿no? Estamos hablando antes de que apareciera la figura de femicidio, digamos. Ahora creo que sería más fácil discutir eso, digamos, ¿no? Eh, pero lo pongo como un ejemplo extremo, pero hasta aún en situaciones de alto nivel de cobertura, hace recientemente me decía una psiquiatra, me decía, pero esa persona no es para atención por obra social, porque requiere un tipo de atención que nosotros con el sistema de obra social, con la cantidad de pacientes, horario, etcétera, no le podemos dar. Por ejemplo, la posibilidad de llamar fuera de horario. ¿Mm? Entonces, vos escuchás ese tipo de cosas. Entonces, uno piensa el trabajo en salud mental es un trabajo, como todo trabajo en salud, como diría Escudero, es mano de obra intensiva. No hay tecnología que pueda reemplazar esa dimensión de cuidado que tiene el acto en salud en todas sus partes, pero que en salud mental es particularmente importante. ¿No? Entonces yo no puedo dejar de recordar que en el Invertir en Salud, una de las indicaciones que daba el documento Invertir en Salud del Banco Mundial, que dio las indicaciones de la reforma de los sistemas de salud de los 90, una de las indicaciones que daba era invertir básicamente en tecnología y aparatología más que salarios, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿para qué querés la tecnología si no tenés, si no tenés las personas? El trabajo en salud es básicamente trabajo humano, es trabajo vivo. Y en salud mental eso se nota absolutamente. ¿No? No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 claro. Y bueno, hay varias cosas que vas diciendo ahí en ese documental. Hay una, si me dejas leer una frase un poquito larga, pero me parece que va un poco en la línea de lo que venimos conversando, y quizá, bueno, quieras hablar un poco de, siguiendo la línea de la salud mental, digamos, cómo pensar el miedo en relación a esto que voy a leer, que dijiste vos. Respecto a esto de que naturalizamos que la gente, digamos, duerma en el subte, lo vamos naturalizando a lo largo, nos acostumbramos, decís. ¿Mm? Entonces, situabas que naturalizamos que algunas personas puedan acceder a determinados servicios y otras no, y una vez que hacemos eso, el neoliberalismo acabó con nosotros. Quiere decir, acabó con aquello más valioso que tenemos como sujetos en términos de lo común, lo comunitario, la posibilidad de generar vínculos solidarios y la posibilidad de generar confianza en el otro. Pero a la vez haces hincapié, digamos, en la cuestión de la red, ¿sí? De cómo nos protege la red si nos vamos a caer, digamos, y cómo eso es necesario, digamos, para, digamos, a diferencia del sálvese quien pueda, ¿sí? Que genera miedo, decías, ¿no? Concluías en esa apreciación. Bueno, un poco a ver si podemos entrar un poco en cómo, cuáles son los detalles que podemos situar de ese miedo que genera no tener red, ¿sí? O estar en la lógica, como decías, del emprendedor o del sálvese quien pueda, de de la competencia entre los individuos, digamos, y la sociedad. Hace muchísimos años me publicaron una entrevista que la persona que eligió el título de la nota de la entrevista, que era en un diario, eligió que eligió para el título una frase que decía una sociedad de funámbulos. Los funámbulos son las personas que caminan en los cables, ¿no? Eso se llama funámbulos, los que caminan, ¿viste? Los que caminan en los cables. Y en algún momento de la entrevista yo había dicho, en ese momento, de que nosotros estábamos como construyendo en ese momento, creo que después vino otra época y quizás otros sueños, pero estoy hablando de finales de los 90, y estábamos construyendo una sociedad de funámbulos, sin red, ¿no? Ahí la palabra red era exactamente la red. Era la sensación de uno está librado a no caer, ¿no? La palabra caer, hay varios términos que yo recojo de esa época y que pienso que tenemos que revisar ahora.
Una es lo de caer en la escuela pública, caer en el hospital público, caer en... No, la idea, porque creo que cuando dice caer, ahí está metiendo un significante muy fuerte en una sociedad que se vive probablemente como sin red suficiente, ¿no? Caer en la calle, digamos, ¿no? Y la otra, que yo la mencioné hace un rato, fue ganadores y perdedores, winner and loser, ¿no? El otro día un colega decía que tanto creerse ganador como creerse el perdedor son posiciones narcisistas. No, son posiciones narcisistas. Ahora, todo eso viene con el paquete de una construcción y de la construcción de una idea global de sociedad, ¿no? Casi así como yo comentaba que una publicidad podía considerar casi encomiable que alguien vaya a trabajar enfermo y contagie a todo el prójimo, ¿no es cierto? Nosotros consideramos encomiable esta idea de una sociedad que va dejando por el camino desechos humanos, ¿no? Y la forma de no padecerlo es de alguna manera desnaturalizar la semejanza con el otro. O sea, para mí sería insoportable tal cosa, pero bueno, para ellos no, ¿no? Ese otro, ese yo. Es muy notable porque esto llega a extremos muy extraños. Yo ayer, me estaban preguntando ayer, por ejemplo, sobre la gente que se va de viaje a Brasil en medio de, en medio de que Brasil está en una catástrofe sanitaria, ¿no? Entonces yo dije, bueno, por un lado, no me extraña si hasta el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se fue a Bucio, digamos, ¿no? Y cuando lo terminé de decir, dije, pero hay algo más que el hecho de negar o renegar de la epidemia. Porque yo he viajado a trabajar a Río de Janeiro en una epidemia de dengue y iba con parejas de gente que viajaban a Río en plena epidemia de dengue sin ningún reparo, sin además ninguna preparación para precaverse, nada, y por supuesto lo trajeron acá, que ya teníamos el mosquito, ¿no? Pero, o sea, esto que pasa ahora con el COVID venía pasando con otras cosas antes, pero pasa como en una forma magnificada, ese es el punto, ¿no? Pero además, yo me quedé pensando, cuando la gente viaja, ¿no? Cuando la gente viaja, por ejemplo, a Brasil en plena pandemia, yo creo que cree que que viaja a un no lugar, ¿no? Una persona me dijo, no, si voy a un all inclusive, ¿cómo me voy a contagiar? ¿No? Como que y ahí estoy utilizando el término no lugar como lo utilizaba Marco Ollé, digamos, esos espacios de no subjetivación, esos espacios que son iguales en cualquier lugar del mundo, los aeropuertos, los shopping, ¿no? Esos espacios que se repiten en la construcción actual. Bueno, el all inclusive es prácticamente uno puede sin saber el idioma orientarse en un all inclusive, ¿no? Y la sensación que tiene es que el all inclusive puede estar en un país qué sé yo, que está derrumbándose, pero uno está dentro de otro espacio, como si estuviera en otro espacio, y como una determinada pertenencia a un sector social que le garantiza un otro espacio, ¿no? Probablemente tiene un cierto margen de verdad, porque al final, después, siempre estas enfermedades recaen más sobre los más vulnerables desde el punto de vista de su nivel socioeconómico, nivel educativo, etcétera. Pero la verdad es una ilusión, porque la persona que le limpia el baño tranquilamente puede tener COVID, aunque esté en un all inclusive, porque viene de la afuera, porque además está la idea del adentro y el afuera, ¿no? Hay muchas cosas, muchas representaciones que se confluyen en la cuestión del cuidado de la salud y también de la salud mental, ¿no? Y también de la salud mental. Por ejemplo, este paquete de de la idea del emprendedor, del que se hace a sí mismo, del winner, etcétera, viene acompañado con una cierta idea de felicidad constante, ¿no? ¿No? Como que está siempre pum para arriba, yo estoy bien, tú estás bien, era el término de una terapia de una terapia que habían inventado en una época en Estados Unidos, se llamaba I'm okay, you are okay, ¿no? Em, y entonces va tirando por la borda
a todo aquel que manifiesta un sufrimiento. ¿No? He leído textos que dicen que hay que tratar de mantenerse fuera de las personas que son tóxicas, pero cuando uno lee quién es el tóxico puede ser un amigo que está atravesando una enfermedad grave, el tóxico puede ser una persona que está deprimida, el tóxico puede ser una persona que eventualmente tiene un discurso extraño, ¿no? Entonces te van generando una especie de naturalización de que hay otros con los cuales no tenés que relacionarte. El primer paso es no tenés que relacionarte, el segundo es su muerte me es indiferente. Que mueran todos los que tienen que morir. Pero esa frase está enunciada en tercera persona, está enunciada en relación a otros. No dice que muramos todos los que tenemos que morir, ¿no? No es como una consigna que les puedo decir, a vencer o morir, porque el que dice a vencer o morir está dispuesto a morir. El que dice que mueran todos los que tienen que morir, piensa que a él no le va a pasar ni por casualidad, le va a pasar a otros. Eso va a ser para otros, ¿no? Y esto va produciendo efectos extraños, digamos, extraños de funcionamiento social, ¿no? Muy extraños. En términos de salud mental, preocupante, digamos, ¿no? Inclusive de la salud mental. ¿Qué? Como el all inclusive de la El all salud inclusive mental, de la ¿no? salud mental, sí, sí, sí. Una especie de hay que ser simpático, estar siempre sonriente, siempre bien, tratar bien al prójimo, no te tenés que enojar nunca, no tenés que estar nunca nervioso, nunca deprimido, nunca. Y si alguna de esas cosas sucede, no lo digas. No lo digas. Sí. No, en una nota, no recuerdo el medio, salió estos días, vos te referías a estos viajes y cómo veías, digamos, la subjetividad del que viaja, ¿no? Como aquella subjetividad que toda su vida transcurre, ¿no? En una especie de pausa hacia el siguiente viaje. Era algo así, ¿no? Creo que decías. No, lo que he notado, pero esto es una observación, hay muchas observaciones que no son investigaciones, son observaciones como del contacto cotidiano, ¿no? De algunos sectores de clase media, que da la impresión que la vida cotidiana, el transcurrir de la vida cotidiana, les es o muy monótono o muy pesado o vaya, por ahí no es el lugar donde ellos piensan que pueden encontrar la satisfacción que sueñan, como diría Kundera, ese título que yo odio, la vida está en otra parte. No, título que yo odié mucho siempre, porque la vida no está en otra parte, ¿viste? Ay, no. Entonces, yo creo que hay un sector que ha llegado al consumo del viaje, porque la vida pasa entre un viaje y otro, ¿no? O sea, mejor dicho, la cotidianeidad es algo a duras penas soportable, con algunos momentos más o menos buenos, y si no todo el día, que la rutina, que la vida, que esto, que lo otro, pero adelante está el viaje. Y en esos 15 días, en esos 20 días, en el viaje, ahí sí, externado de mi cotidianeidad, voy a ser una persona feliz, voy a disfrutar, ¿no? Entonces, y no se plantea la pregunta de por qué no puede disfrutar la cotidianeidad. Ese es eso es algo que aprendí además de un joven, una vez que cuando terminó el tratamiento me dijo, yo antes me pasaba la vida esperando que lleguen las vacaciones y ahora disfruto mi vida. O la padezco o lo que fuese, dice, pero mi vida está donde estoy yo, ¿no? Respondiendo justamente él a la frase de Kundera, la vida está en otra parte, digamos. No, y en ese sentido me parece que la pandemia, ¿no? Ha mostrado muchísimas actividades de los seres humanos, ¿no? En comunidad, que parecían de algún modo actividades que podían ser imprescindibles, ¿no? Pero que después resulta que a las personas les cuesta mucho, por ejemplo, dejar de ir a un bar, ¿no? Donde, bueno, uno piensa que se puede dejar de ir a un bar, ¿no? Pero ¿Se después puede qué?
dejar de ir a un bar una noche, salir, ¿no? Digo, sin embargo, aparecen yo entiendo muchas actividades que no son en sí mismas esenciales, digo, ¿no? Para transcurrir en la vida social, pero que muestran también cierta, diría como cierta resistencia de las personas, nos muestran ciertas actividades como si fueran realmente esenciales. Y bueno, y la política pública en términos del cuidado choca muchas veces con esas ideas, ¿no? Me pregunto cuáles serían esas actividades que hoy se presentan como que las personas no pueden dejar de hacer, ¿no? En el marco de bueno, de una sociedad de consumo, y bueno, y que nos marcan de algún modo quizás algunas intervenciones que tengamos que hacer en esa línea, ¿no? Lo que pasa es que no creo que pueda ser generalizado para todo el mundo lo que las personas no pueden dejar de hacer. ¿Mm? A mí no me gusta moralizar con respecto a la conducta de las poblaciones, porque yo parto de una suposición y esto tiene que ver con que, como le decía la vez pasada un sociólogo, yo he estado en situaciones de poblaciones que han atravesado guerras y los he visto después, cuando todavía no había terminado el conflicto, caminar entre las balas como si fueran mosquitos. Y había gente en Londres que durante los bombardeos sonaba la sirena y le daba fiaca irse a los refugios. Te lo digo así. Le daba fiaca irse a los refugios y se quedaban cenando en su casa. Entonces, el problema es que la persona que le daba fiaca irse a los refugios, bueno, corría riesgo de su vida. El problema es que la persona que se va a una fiesta con 300 personas hace circular el virus de una manera tal que no solamente corre riesgo la vida de otros, sino que cada vez que circula, ese es el problema de Brasil, cada vez nos exponemos más a mutaciones que no sabemos a dónde van a ir a parar. Ese es el tema, ¿no? Pero, o sea, yo no lo quiero moralizar. Lo que digo, por ejemplo, yo te digo cosas escuchadas de una persona que se ha cuidado muchísimo, muchísimo durante meses, se sigue cuidando, es muy cuidadosa, me dice, pero yo ahora no voy a dejar de ver a mis nietos. Todo lo demás lo puede dejar de hacer. ¿Mm? Dejó de ir a bailar, cosa que era muy importante para una mujer de su edad, bailar tango, qué sé yo, dejó de... Un montón de actividades dejó. Dejar de ver a los nietos, no. Entonces, ¿cómo vos pensás los recaudos para que ella lo pueda hacer? Ella lo sabe, porque es una persona que conoce bien el paño, pero suponte que no fuera una persona que conoce bien el paño, ¿cómo hace esa persona para hacerlo al menor riesgo posible? Porque en realidad, de lo que estamos hablando todo el tiempo, es de disminuir el riesgo. Es de disminuir el riesgo, de disminuir el margen de riesgo, ¿no? Te pongo un ejemplo, puede parecer, lo que yo voy a decir puede ser una estupidez. Yo me iba a ir a Córdoba la semana pasada, ¿no? Y me voy a un pueblo de 300 habitantes. En principio una parte fue la inercia, ¿por qué no fui? La inercia de que cuesta moverse, es lejos, uno está, de repente algo que era como común, pongo la valija, me voy, tengo una casa allá, me bajo y hago mis cosas, se transformó en complicado. Pero lo otro que a mí me pesó fue que es un pueblo que ha tenido 2 casos de COVID tiene 300 habitantes. Digo, ¿a título de qué me voy yo desde el foco del contagio del país a pasarme 7 días entre esta gente porque tengo ganas de estar en mi casa en la sierra? ¿A título de qué? ¿Con qué razón lo hago? Está bien, yo puedo llegar allá a usar barbijo, mantener la distancia, todo eso, pero siempre aumenté el margen de riesgo. Porque tengo mis dudas acerca de qué cepas nuevas están circulando acá, digamos, o no. No soy un especialista en eso, pero seguro que no están en ese pueblo. Ese es el punto. Estoy absolutamente segura que ahí no llegaron porque hace un mes que no tienen un solo caso. Entonces, ¿a título de qué lo voy a hacer? Y ahí entra esta otra cuestión que es evaluar qué es lo que uno puede y no puede hacer en términos de cuidado dentro de la disminución máxima del margen de riesgo. ¿Mm?
Esto es muy difícil de transmitir y particularmente es muy difícil de transmitir porque uno no puede decir qué es lo fundamental para una persona. Y segundo, porque las prácticas de cuidado, la gente tiende naturalmente, yo lo dije ayer y lo he escrito, creo, toda situación de riesgo sostenido tiende a naturalizarse o negarse o aceptarse. Listo. Así de sencillo. Es la tendencia. Es la tendencia. Entonces uno tiene que estar luchando contra una tendencia. La otra tendencia es volver, tratar de volver a algo que no vamos a volver nunca más, que es volver a la vida anterior. Que es volver a una cotidianeidad que teníamos antes que ya no va a ser exactamente igual nunca. Ahora, ¿qué es lo que es, vos decís, fundamental para una persona? Ahí tenés que evaluarlo. Por eso las normativas moralizantes creo que no funcionan, ¿no? Y sobre todo ese discurso de estos desgraciados, de irresponsables, se van de... Sí, yo creo que son irresponsables porque se van de viaje, pero eso no sirve para evitar que se vayan de viaje. Lo que sirve es tratar de entender la situación y desde el campo de la salud mental pensar cómo podemos construir un discurso que de alguna manera modifique una práctica social fuertemente instituida, ¿no? El otro día me estaba acordando, mis abuelos, que nacieron al principio del siglo XX, hicieron dos viajes importantes en toda su vida. Esto del turismo masivo de millones de personas destruyendo Venecia, Florencia, que tratas de ver la Fontana de Trevi y no podés ni verla porque está todo el mundo sacando fotos. Este turismo masivo es un fenómeno generado por la industria en determinado momento y que ni siquiera sé si es sostenible ecológicamente. Estaba destruyendo los lugares donde iba la gente históricamente de turismo. Se está destruyendo el Taj Mahal, se está produciendo una cosa destructiva. Entonces no sé cómo va a ser después de la pandemia, no sé cómo vamos a volver a eso. Yo me he tomado un avión a veces para ir a una mesa redonda en Neuquén y hablar 10 minutos con otras 4 personas. Se me dio que... Es totalmente al cohete. Lo puedo hacer por esta vía. Está claro, lo hacíamos así. Yo el otro día lo recordé. Yo dije, claro, ir a participar en una mesa redonda en Neuquén para. Me acordé justo por la fecha, viéndome el currículum. Fui a una mesa redonda en Neuquén. Viajé a la mañana y volví el día siguiente a la mañana. Un montón de combustible, un montón para estar 20 minutos hablando delante de 100 personas. Eso no significa que ahí no aproveche yo para contactar gente que conozco, para es otra cosa, ¿no es cierto? No, no, no. Pero yo tengo la impresión de que tenemos que aceptar que vamos a tener que cambiar radicalmente nuestra forma de vida. Miren, yo comenté hoy en una clase cómo fue la campaña contra la viruela y recién les estaba diciendo que yo todavía tengo la vacuna. Yo soy, ¿no? Pero la campaña contra la viruela terminó en 1980. Terminamos así, por primera vez ganamos, logramos erradicar una enfermedad infecciosa y al año siguiente empezó el HIV. Empezaron las enfermedades emergentes, las que son de esta época, las que eran nuevas. Y murió la práctica de una generación entera que fue la única generación en la historia de la humanidad que tuvo sexo sin riesgo. Porque había antibióticos para las enfermedades de transmisión sexual y porque existían los anticonceptivos. Siendo sin riesgo, entre comillas, porque riesgo siempre hubo, digamos, ¿no? Pero la sensación de gusto, sexo sin riesgo, digamos, ¿no? Eh, y de ahí en adelante no paró. O sea, entre las emergentes y las reemergentes venimos tiqui, 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 tiqui con una seguidilla que nos muestra a todas luces que algo va a tener que cambiar. Digamos, no vamos a poder tomar un antigripal para irnos
al jardín de infantes de nuestro hijo para festejar su cumpleaños. Si una persona está enferma, tiene que permitir que el cuerpo procese la enfermedad, no trabajar enfermo. Y si una persona está con un duelo, tiene que poder atravesar el duelo sin que los demás piensen que está deprimido, enfermo o cosas por el estilo, ¿no? El otro día un amigo me decía, dice, antes las personas que estaban con un duelo importante llevaban un crespón negro en el brazo, ¿no? Y ese crespón negro le indicaba a los otros la condición de esa persona, ¿no? Nosotros ahora, los duelos en general, los atravesamos silenciosamente. Los atravesamos silenciosamente. Particularmente los duelos que son los normales de la vida. Por ejemplo, perder los padres a una determinada edad en que, bueno, uno pierde los padres a esa edad. Es esperable, pero de ahí a que no sea un procesamiento, de ahí a que no haya que procesarlo. Y eso se agravó muchísimo ahora con el asunto de esta especie de muerte solitaria, la ausencia de rituales, la imposibilidad de acercamiento, lo vimos funcionar muy, muy dolorosamente, muy dolorosamente. Bueno, no sé si respondí todo. Bueno, es momento para que si tienen ganas puedan hacer alguna pregunta. Está Alicia acá disponible para alguna consulta que quieran hacer. No, me gustaba esa medida que introducís, digamos, respecto de disminuir el riesgo, aumentar el riesgo, digamos, y que eso posibilita que algún deseo se pueda, digamos, digo, por ejemplo, esta abuela que necesita ver a sus nietos de algún modo, vamos a decir, por salud mental, digamos, al menos, me parece que marca como alguna medida que sale, digamos, como vos decías, de la condena moral o de lo que está bien o de lo que está mal, pero es una medida que me parece interesante para situarla, digamos. Sí, 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 sí. Sí. Me parece así, uno trabaja sobre márgenes de riesgo, ¿no? Y casi diría la relación entre el riesgo no me gusta decir costo-beneficio, pero sí riesgo-beneficio, sí. ¿Mm? Riesgo-beneficio, sí. Uno dice, a ver, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a correr y hacer correr a otros por X cosa? No sé si hay gente que estaría dispuesta a hacer correr riesgo a sí mismo y a otros por cualquier nimiedad. Porque el tema es el riesgo a otro, además. Cada uno tiene derecho a correr los riesgos que quiera. O sea, yo no escalaría el Everest, pero hay gente que se juega la vida para subirse a una montaña o para hacer rafting en un río, ¿no? Yo no objeto el deporte de alto, digamos, de intensidad, de alto riesgo. No lo objeto. Pero no si eso significa un riesgo para otros. Esa es la diferencia. Me parece que la diferencia pasa básicamente por ahí. ¿No? Suena bien la hora. 16:05. Bueno, si no tenemos preguntas, estamos un poco por cerrado, ¿no? No sé si tienen, damos unos segundos para ver si quieren formular alguna consulta, alguna pregunta, si no damos por concluido el encuentro. Les recordamos que, bueno, que Mario Rovere no pudo estar hoy por una cuestión que tenía que atender en medio de la urgencia sanitaria que estamos viviendo y que, bueno, que prontamente les vamos a mandar un email informando cuándo va a poder estar Mario.
Bueno, yo me olvidé de sacarme esto. Les recordamos que vamos a estar compartiendo el acceso al documental que recomendó Alicia y que acompaña esta exposición. Así que para la semana que viene, si lo pueden ver, genial, porque va a acompañar también el próximo encuentro, digamos, algo de lo que se trabaja allí. Bueno, muchos saludos, muchos agradecimientos hacia tu presencia. Bueno, damos por finalizado este primer encuentro, el primer encuentro real, digamos, como clase. Así que bueno, nos vemos seguramente el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Saludos. Gracias.